Nada. Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación para estar contigo y con tu audiencia. Al contrario, Luis, he leído con mucha atención no solo artículos, sino tweets recientes en los que hablas acerca de esta reforma curricular que está pues en un terreno polémico. ¿Qué es lo que opinas de lo que se está haciendo en esta materia, Luis? Mira, creo que es un panorama que hay que ubicar desde distintos flancos. Primero, se nos quiere presentar esta reforma curricular como resultado de un amplio consenso magisterial, ¿no? Se nos dice 1 millón de maestros participaron en ella. Es mentira, simple y llanamente es una mentira. Lo mismo hicieron con la famosa nueva escuela mexicana a principios de este sexenio, que nos dijeron que quién sabe cuántos centenares de miles de maestros la avalaban y luego no pasó nada. Y sucedió en el sexenio pasado. Es una consulta muy a modo con las consultas Patito que ha organizado la 4T para tantas y tantas cosas. Esta es una más que busca revestir con el consenso magisterial que no existe. Y esto es muy importante básicamente porque no hay reforma educativa posible sin la participación de los maestros. Ya vimos lo que pasó con la reforma de Peña Nieto, que se quiso hacer en contra de los maestros, pues simple y sencillamente no pudo caminar. Ahora inventan que los maestros la apoyan, eso no es cierto. Que hubieran participado 1 millón de maestros habría implicado que participaran en promedio, por supuesto, alrededor de 30 y tantos mil maestros por estado de la República. Perdóname, yo me precio de conocer a muchos maestros, de tener un trato cotidiano con ellos. A ninguno de ellos le consultaron, a ninguno. Y he hablado sobre este tema con los dirigentes de la coordinadora y está igual. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue un doble montaje. Por un lado, convocaron una serie de asambleas, ni siquiera les llamaron foros, ¿no? Con un foro uno discute para llegar a consensos, para ubicar, sobre todo en el terreno educativo, hacia dónde puede caminar, ¿no? Convocaron, según esto, unas asambleas que quiénes eran los que participaban. Pues las autoridades que venían de la SEP, las autoridades educativas de los estados y a veces los dirigentes sindicales del CENTE, inspectores, supervisores, etcétera, etcétera. Esta estructura en donde iban sobre todo a escuchar, no a participar. Y luego se abrió una especie de consulta electrónica, dicen, en donde se obligó a muchos maestros a participar. Sus directores les pedían la captura de pantalla de que habían opinado sobre una serie de preguntas que vienen en esta famosa consulta. Conclusión, el primer elemento no es cierto. Esta reforma curricular no cuenta con el aval de los maestros. Y lo vamos a ver de entrada este 15 de mayo, cuando vengan a la Ciudad de México miles de maestros de la coordinadora y uno de sus puntos de definición sea la crítica. Segundo, esta reforma curricular ha sido envuelta con una verborrea de corte demagógico verdaderamente abrumadora que acaba teniendo consecuencias contrarias a la que se pretende. Sí, en la lectura del documento, es un documento muy amplio, es un documento que tiene cosas muy interesantes, es un documento que además señala una y otra vez que es un documento en construcción, o sea, no es un documento definitivo, es un documento donde algunas de las ideas que enuncia no especifica cómo van a aterrizar, y hay ahí cosas muy interesantes, referencias a Piaget, referencias a Freire, a lo más avanzado de la pedagogía. Pero todas estas ideas que están contenidas en el documento, cuando vemos la exposición del doctor Marx Arriaga en la mañanera, ¿sí? Donde saca la ametralladora de los adjetivos, como lo ha dicho el doctor Gil Antón, descalificando absolutamente todo, o cuando vemos las entrevistas que ha dado
donde se sigue de largo y descalifica la educación en Cuba, la educación en Venezuela, en Bolivia, en los países que han izado la bandera blanca del analfabetismo, no hay ahí analfabetismo, y él dice que no han roto con una vocación eurocéntrica y no sé cuántos. Cuando dispara toda esa serie de palabras, pues le está abriendo la puerta a quienes quieren juzgar a este gobierno por lo que ni siquiera está haciendo, ¿no? Pero él es muy pródigo en este tipo de adjetivos, este señor. Y ahí hay un segundo elemento Luis, si me permites, claro, fíjate que esta verborrea, esta adjetivación con un tono muy flamígero, hace que sectores de la derecha digan que ahí está la demostración de que se está educando con sentido comunista, que el comunismo y que se está envenenando o se pretende inocular a los niños, a los educandos, con una doctrina comunista. Eso está por ahí, Luis. así es, efectivamente. El, la verborrea del otro lado anticomunista que hemos visto en las redes desfilar, junto con una enorme desinformación, incluso de prestigiados académicos a los que se les acabó la nómina, ¿no? Eran como Felipe II, en sus nóminas no se ponía el sol y se les acabó y ahora se volvieron hipercríticos, cuando incluso llegaron a ser subsecretarios a principios de este sexenio, informando, diciendo, desaparecen los grados, desaparece la evaluación. Eso no es cierto, eso no está en el documento, basta leer el documento. Entonces, pero esta verborrea efectivamente y la forma en la que se presenta el documento pues, abre la puerta a este tipo de ataques y de descalificaciones. Cuando, y voy a decir algo tremendamente impopular para algunos compañeros, parte de esta reforma educativa en el sentido más amplio de la palabra de la 4T tiene muchísimos elementos neoliberales, comenzando por la famosa reforma educativa que no es más que la reforma de Peña Nieto reloaded, y lo podemos ver en dos elementos fundamentales que son las famosas escuelas, el pago que se le da a los padres de familia para que arreglen sus escuelas, ¿no? Y ahora resulta que los padres de familia van a tener que ver en si se contratan a los maestros o no, si en lugar de pagarles se utiliza ese dinero en alimentos. Perdóname, pero esos son los sueños húmedos del proyecto educativo neoliberal, es el famoso voucher educativo, o una variante del voucher educativo en Estados Unidos y en otros países de Europa llevado a México. Como lo es la forma en la que se está manejando el ingreso y la promoción, la revalorización del magisterio. Es absolutamente neoliberal, no hay casi ninguna diferencia con respecto a la de Peña Nieto, excepto que se ha manejado. En la verborrea de Marx Arriaga se habla y se critica salvajemente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pequeño problema, este gobierno tiene un convenio firmado con la OCDE. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De esas palabras flamígeras o de los hechos? Y los hechos son que hay un acuerdo con la OCDE. Con todo este asunto de la evaluación, ¿quiénes están evaluando a los maestros? Pues el Ceneval. ¿Qué es el Ceneval? Es un organismo privado, ni siquiera es el Estado que está evaluando sus propios maestros, sino que está contratando un organismo privado para hacerlo. Todos estos son expresiones de una visión educativa neoliberal que sigue caminando. Y es en este contexto, entonces, en el que se da la reforma curricular, que, insisto en ello, tiene elementos muy interesantes de diagnóstico, elementos muy valiosos de crítica al modelo pasado, apuntes por donde debería de avanzar la educación, pero que tiene un problema, que es que no tiene el consenso ni el aval de los maestros, no se ha discutido con los maestros.
Supongamos, incluso, supongamos, como dicen los abogados sin conceder, que de repente los maestros dijeron, órale, vamos a aplicar ese modelo educativo, esa reforma curricular. ¿Cómo le van a hacer si no hay procesos de formación y actualización? Si el presupuesto para la formalización y actualización del magisterio es el de alrededor de 80 pesos por maestro, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer con los maestros que están saliendo hoy del sistema normalista y que deberían aplicar esa reforma curricular cuando no tienen ni idea de qué se trata y no se les ha capacitado en lo que se está haciendo? ¿Qué quiero decir con esto? Que se están, en el marco de esta verborrea y esta demagogia, pues están tomando medidas claramente contraproducentes, desatendiendo lo que son los problemas fundamentales del magisterio desde mi punto de vista. ¿Cuáles son esos problemas? Los enumero muy rápido. Más allá de los que se derivan de la pandemia, que siguen siendo muy importantes, está el problema de que cerca o alrededor del 40% de las escuelas de educación básica en nuestro país son escuelas multigrado. Escuelas donde un mismo maestro tiene que enseñar a 1, 2, 3 grados o los 6 grados completos de primaria a grupos de muchachos que tienen entre 6, 13, 14 años de edad, que son además las escuelas que menos infraestructura tienen, techos de lámina, pisos de tierra. Bueno, debería haber una política de justicia hacia esas escuelas multigrado y ahí deberían estar los mejores maestros a los cuales se ha formado para hacerlo. Segundo problema, somos un país donde las cifras varían, pero por lo menos hay 5 millones de analfabetos. Perdóname, Julio, es una vergüenza. Es una vergüenza que no se haya puesto en el centro de la política educativa este régimen, como lo han hecho todos los gobiernos progresistas cuando han llegado al poder, una gran campaña de alfabetización para resolver esto. Y tercero, un problema que se ha venido agravando ahora con la pandemia, el 40% del rezago educativo. 4 de cada 10 ciudadanos no terminaron ni siquiera la secundaria. ¿No sería mejor, en lugar de andar inventando el hilo negro, destinar recursos, esfuerzos a atender esos problemas? Yo digo que sí. Luis, pues realmente te agradecemos la revisión, el diagnóstico, los comentarios sobre este tema que creo que hay que avanzar en la discusión porque es un tema trascendente y merece un tratamiento colectivo a fondo y no solo superficial o adjetivado. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, Luis, yo te agradezco la oportunidad de hablar sobre este tema. Pues hay que llevar cuidado cuando se abre la caja de Pandora, que mete luego a los demonios de nuevo adentro. Y ya la abrieron. Muchas gracias, Julio, por tu amable hospitalidad. Al contrario, Luis, muchas gracias y seguiremos analizando este tema. Gracias, Luis, hasta luego. Hasta luego.